Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues voy a ir contigo directamente, porque mira, este es un problema grave que se está saliendo de las manos del gobierno de México. ¿Por qué se está saliendo de las manos del gobierno de México? Porque es un problema que no puede controlar ningún gobierno del mundo. El tema de la migración. Ahí vemos cómo los italianos abandonan a los africanos, vemos cómo se hunden estas lanchas atestadas de gente que busca huir de su miseria y encontrar un sueño, el sueño europeo, donde no los quieren, donde no los dejan entrar, donde hay gobiernos que los han dejado ahogarse en el Mediterráneo. El año pasado murieron ahogados más de 2,000 personas. Aquí, en México, se ha complicado el tema del migratorio, independientemente de los factores externos. En el interno, quiero hablar de eso. Al norte, con todos los que han llegado al norte que están esperando que allá les den autorización de entrar en Estados Unidos. Al sur, porque ya no caben. Ya no caben y es gente cada día más desesperada. Imagínense, vienen desde Haití. ¿Cree usted que aquí los va a contener un agente de migración o un guardia nacional? Después de vivir lo que han vivido en Haití toda su vida, ya estando aquí. Y luego me llama mucho la atención el discurso de algunos seguidores de la 4T. Dicen, no, es que este es el discurso legalista, es que tienen que entrar con papeles, este es un país, pero un país que como nuestro México ha expulsado a millones de mexicanos sin papeles a Estados Unidos, ahora se monta en el discurso legalista de que tienen que entrar los centroamericanos y caribeños con papeles. Sí, estoy de acuerdo, pero eso no es un discurso de izquierda, ni liberal. No, es un discurso reaccionario de los conservadores, de los ultraconservadores. Y lo hacen suyo nada más ¿para qué? Para defender a un gobierno. No importa la ideología del argumento. Si sirve sirve entre comillas, ¿sí? Si creen que funciona o les sirve para defender una política de gobierno, lo usan. No importa a quién tengan que citar, aunque tengan que citar a los más reaccionarios. Pero en fin, voy contigo, Herrera Aldave, tú estás en Chiapas y aquello es terrible. Te escucho. Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí a las afueras de estas oficinas de la Comisión Nacional de Apoyo a Refugiados, en donde, como lo podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, pues son personas de nacionalidad haitiana las que se encuentran aquí a las afueras de estas oficinas, Joaquín, que vale la pena señalar, pues ellos vienen aquí a pedir que se les dé trámite pronto a esta solicitud de refugio para que, entre otras cosas, dejen de ser hostigados por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Pero ojo, aquí en sorpresa, estas oficinas cierran a las 2 de la tarde, Joaquín, y no tienen el personal suficiente para dar atención a los cientos de migrantes de todas las nacionalidades que arriban aquí a estas oficinas para tramitar su refugio. De esta manera, Joaquín, pues tienen que esperar hasta mañana. Ahí podemos ver el cartelón. Se atenderá únicamente citas del 1 de septiembre de horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, pues porque los burócratas de estas oficinas, Joaquín, pues tienen que salir a comer, tienen que dedicarse a sus labores cotidianas, y mientras estas personas que, como tú lo comentabas, Joaquín, verdaderamente que viven un calvario para llegar a esta frontera sur de nuestro país, podemos observar aquí a una pequeña niña pues jugando al lado de unos plátanos que ha recolectado su padre. Aquí muy cerca se encuentra un platanar, Joaquín, de estas oficinas. Comentarte, Joaquín, que hoy se cumple justamente un día de este operativo que se llevó a cabo el día de ayer, la madrugada de ayer domingo, Joaquín, por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, a quienes les llegaron por sorpresa, Joaquín, a los migrantes. Cerca de 200 se encontraban muy cerca de aquí, Joaquín, alrededor de 40 kilómetros en el municipio de Tixla. Ellos se encontraban, Joaquín, durmiendo en una cancha de básquetbol. Ahí llegaron los elementos del gobierno, los dispersaron, los golpearon, y es justamente Josué, un migrante hondureño, el que nos cuenta, Joaquín, cuál fue su vivencia y cómo logró salvar tanto su vida como la de su pequeño hijo que llevaba en brazos. Así nos lo contó. Y lastimosamente, pues después de un día de caminata desde Tapachula, después de estar 5 meses esperando papeles y nada, pues tomamos la decisión de subir más para arriba, y lastimosamente pues
nos intersectó migración en la madrugada y pues yo ando con mi esposa y mis 2 hijos y lastimosamente casi se me ahoga mi hijo en el río, porque ellos con los escudos los reempujaron sobre la borda, que modo que caéramos al río, pero Dios estuvo con nosotros y la pudimos librar, pues puede sacar mi hijo y estamos bien, gracias a Dios. Allí está, Joaquín, lo que nos cuenta este migrante hondureño, que fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes se encuentran aquí a mis espaldas, pues resguardando, guardando la seguridad que no se salga de control aquí a las afueras de estas oficinas que dependen de la Secretaría de Gobernación. Pues lo que nos contó este migrante, Joaquín, que fueron ellos mismos quienes con sus escudos los dispersaron, incluso los golpearon y los tiraron al río. Visitamos, Joaquín, justamente la iglesia de San Francisco de Asís, que es justamente la que se ubica en este municipio de Tixla, en donde los migrantes que fueron desalojados a la fuerza, pues encontraron refugio gracias al padre Eichmann Vázquez, párroco de Huixtla, Joaquín, quien también nos comentó que al darse cuenta de este operativo violatorio, por supuesto, en todo momento de los derechos humanos, agarró su camioneta y junto con los ayudantes de esta parroquia, pues subieron al cerro, Joaquín, a buscar a los migrantes en familias que se encontraban, pues escondidos en esta zona montañosa de aquí del estado de Chiapas. También así nos lo contó Joaquín. Se nos ocurrió ir con la camioneta allá donde se corrieron, porque los vimos, cómo se iban echando en los barrancos y salían y se metían a esa montaña, ¿no? Y ya fuimos, pues también como un día anterior habían visto la camioneta, que ahí fuimos a darle los alimentos, pues yo creo que eso les dio cierta confianza, y ya salieron, se acercaron y ya les ofrecimos café. Eran muchos. Por esa zona pues alcanzan un poco más de 100 migrantes. Allí está, Joaquín, este párroco logró rescatar a 100 migrantes que se encontraban escondidos, asustados, luego de que fueran dispersados por los elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. También, Joaquín, fíjate que hemos podido hablar con algunos migrantes haitianos, quienes pues hablan poco español, pero en lo poco que hablan nos han podido contar, Joaquín, que no solamente han sido víctimas de estos maltratos por parte del gobierno, sino que también pues ya aquí aparecen, aquí en Tapachula, Chiapas, los vivales, Joaquín, y es que denuncian que hay pseudo abogados que se les han acercado, que les cobran entre 7,000 y 20,000 pesos, Joaquín, supuestamente para poder arreglarles este trámite, que aquí en estas oficinas pues no los pueden ayudar, Joaquín, y de esta manera así nos encontramos aquí en Tapachula, Chiapas, Joaquín, en esta sin duda una crisis humanitaria. Gracias, Israel, gran reportaje, gran crónica, y retratando justamente eso, la crisis humanitaria. La oficina de migración, me dices que hable, que cierra a las 2 de la tarde y que tienen suficiente personal. ¿Qué pasó, Alejandro Encinas? Depende, es el subsecretario de Migración también, de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Gobernación. Y se mantiene, Israel, la política de contener, como dijo Alejandro Encinas, no sé por qué lo dijo así, nunca me lo imaginé, le había dicho escuchar esa declaración a un hombre de toda la vida de la izquierda, contener a los migrantes para que no lleguen a la frontera de Estados Unidos. No se trata de que no entren a México, se trata de que no entren a la frontera de Estados Unidos, Israel. No se acerquen a la frontera de Estados Unidos. Sí, así es, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, pues continúa esta política emprendida por el gobierno federal. Y el ejemplo claro, Joaquín, pues es esta oficina cerrada. Se preocupan, dicen los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, por la estabilidad de estos migrantes, y ve las oficinas, Joaquín, cerradas hasta mañana a las 7 de la mañana, Joaquín. Se ve que les urge mucho pues darle pronta solución a estas personas que claman que se les dé trámite a esta solicitud de refugio. Comentarte también, Joaquín, que ante esta situación y esta cerrazón, esta manera de que no permitan el ingreso al territorio nacional de estos migrantes, los mismos, Joaquín, están planeando, hablamos con varios de ellos en esta iglesia que les sirve de refugio, por lo menos hasta este momento, en donde también vale la pena señalar, Joaquín, que se les ha brindado apoyo médico, los han curado de las heridas, principalmente llagas, ampollas, verdaderas cicatrices, Joaquín, las que traen en los pies de tanto caminar kilómetros,
días sobre todo tipo de terreno, Joaquín, verdaderamente que es impactante ver las heridas que ellos tienen en sus piernas. Aquí, Joaquín, ellos mismos nos han comentado que ante esta situación por parte del gobierno federal de no dejarlos caminar, de no dejarlos adentrarse al territorio nacional, ya no van a salir en caravanas, Joaquín, sino que lo van a hacer poco a poco, en familias de 2 en 2 o de 3 en 3, y es lo que dicen, van a empezar a implementar a partir de mañana. Vamos a estar muy pendientes, Joaquín, de cómo les va en esta situación. Y muchos de ellos también, estos migrantes, Joaquín, nos han comentado que ellos ya no quieren llegar a los Estados Unidos, que quieren tener este documento para poder ponerse a trabajar. No solamente aquí en el estado de Chiapas, sino también en Tabasco o en Veracruz. Dicen que muchos de ellos tienen familiares en Veracruz, incluso en el Estado de México, y que quieren llegar hasta esos puntos para poder trabajar, para poder ganarse el sustento y mejorar la vida de sus niños. Podemos escuchar, Joaquín, aquí a mis espaldas, pues como varios de estos niños ya en estos momentos pues empiezan a sentir los estragos del fuerte calor, más de 30 grados, un sol verdaderamente, Joaquín, impresionante, y por supuesto los niños tienen hambre, tienen sed y tienen que seguir aquí esperando junto con sus padres pues a que las autoridades les den una solución a esta verdadera tragedia, Joaquín, que ocurre aquí en Tapachula, Chiapas, en nuestro país, Joaquín. En nuestro país, lo acaba de decir, en nuestro país. Y yo pregunto al gobierno, ¿no pueden darles comida, no les pueden dar agua, no les pueden dar atención médica? No pueden. Imagínense si le están tratando a los migrantes, el gobierno aquí, peor que la migra trata a nuestros paisanos que van indocumentados a Estados Unidos. Peor aquí, ¿dónde se quedó ese discurso? Y además veo a los seguidores del gobierno de la 4T, repito, utilizando argumentos de la peor reacción, diciendo, ¿cómo se atreven a entrar sin documentos a nuestro país? Se lo merecen. He escuchado en redes, se lo merecen por entrar, tienen que respetar las leyes de México. Ahora los seguidores de la 4T, de la izquierda, sí, de la 4T, izquierda entre comillas, recurren a este argumento en un país donde ha expulsado a millones de mexicanos que sin documentos, igual que ellos, han entrado a Estados Unidos y que no han tratado o no están tratando como el gobierno de México está tratando a los migrantes en Chiapas. Eso es una realidad y eso es algo que le está explotando al gobierno porque no tiene una política definida y una operación eficaz. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.